su atuendo, sí, siempre elegante, ¿no? Y Florida, en este caso, qué linda está. Nos acompaña con sus palabras, comentarios, su mirada de mujer, Carolina Perín. Caro, ¿cómo te va? ¿Cómo va la vida, Luis? Muy bien, contentos. Qué gran noticia me dieron recién. La contamos. Vamos a contarla, sí, porque Sí, Seiza es un pasito de Buenos Aires, ¿no? ahí Casi, nomás, casi. contémosla, si nosotros Sí, siempre contamos todo. sí, Y siempre que podemos, hacemos participar a toda la por audiencia. supuesto. Bueno, me voy a ver la pelea Las Vegas, la de Maidana. Me río porque no es muy femenino que a una mujer le guste el boxeo. A mí me encanta. No, pero es un espectáculo de gran Sí, nivel, sí. Además, allí. yo me imagino lo que debe ser ahí la arena del MGM, del Ujú. hotel, con este espectáculo boxístico. Y la verdad me parece una genialidad, porque no es solo esta pelea, sino que son además 3 peleas más por el título Claro, del mundo y todo lo que debe pasar ahí, ¿no? ¿Viste? Porque ellos le meten música, luces, color a todo. es un espectáculo formidable, Sí, único. yo me llevo la bandera argentina, o sea, miren, Sí. no me busquen en el ringside cerca de Susana porque no dan los costos para eso. Ustedes miren para arriba en la pantalla, en uno de algunos Sí, escalones ahí la por van a ver. ahí, qué sé yo, miren una bandera grande, porque yo me la llevo, Sí. ahí estoy. Es más, ya no me interesa mirar por la televisión al chino Maidana. La voy a mirar a No, Carolina Pena, la tenemos no. que buscar a ella, que va a estar cerca No, va a ser una de las gran pelea. cámaras. Va a ser... Sí, bueno, va por Sí, la revancha, el argentino, por sí, supuesto. sí, es una pelea difícil, la Mayweather es verdad. una leyenda ya viviente del boxeo. Totalmente. Ujú. Así que, bueno, vamos a disfrutar un poco y ver esa ciudad también tan particular, porque cuando uno piensa, ¿no? Cómo fue construida de la nada, ¿no? Sí, Y alguna vez alguien dice, che, y la ganancia, por ejemplo, si me preguntás a mí si esperan ganar algo de lo que yo digo en el casino, conmigo van muertos, porque no me gusta nada el ¿no? juego, nada, nada, nada. O sea que no puedo, ¿no? Es una cosa que no disfruto. Entonces Las Vegas es el lugar equivocado para vos, No, pero hay claro. unos shows maravillosos. Y Sí, dicen que igual, aunque sea el que no juegue, sí, sus centavos los dejan, aunque sean las tragamonedas. Pasan y el que sí, nunca ha jugado dice pruebo. sí. Tienen hecho todo ese cálculo. Y tienen hecho el cálculo de lo que dejan ahora los grandes espectáculos que hay. Imagínate, el Cirque du Soleil tiene solamente 5 espectáculos diferentes para ver. Qué bárbaro. Así que bueno, y los grandes artistas internacionales pasan Sí. por ahí, hacen temporada. David Copperfield está instalado en Las Vegas hace como 5 años, bueno, ese mago maravilloso que hace Ujú. desaparecer a todos. Si no vuelvo, fue porque pasé por David Sí, hace Copperfield también. desaparecer la ciudad. Qué bárbaro. Sí, es un ¿En mago. serio? Sí, sí, te hace desaparecer una calle entera, completa, con los autos y los edificios. Qué bárbaro. Prestale atención. Y un amigo me contó que además, como si esto fuera poco y es magia, te podés casar allá. Sí, Pero después pero cuando... ya me casé yo. Ah, estás casada. Por ahí Te casas otra vez. renuevo los votos. Total, sí, como Eso. se quiere casar, ningún problema. Exactamente. Siéntese acá. Siempre traigo la Te foto. casan. Bueno, después de decir todo esto, nos aflojamos un poquito con Luis, que nos Sí, queremos la verdad tanto, y con sí, sí. Patricia también. Y dije, bueno, a ver qué preparamos para esta semana, porque lo hice un Ujú. poquito más amplio, pensando que vengo hoy y después los dejo descansar una semanita. Y me encuentro que un día como hoy, vamos a recordar a Leopoldo Torre Nilsson. Qué bueno. ¿Y sabes por qué? Además, mira qué curioso, ¿no? Otra vez empiezo con las coincidencias, ¿no? Leopoldo Torre Nilsson en realidad falleció un día como hoy, nació un 5 de mayo de 1924. Ujú. Pero en el año 26 nace también Atilio Stampone. Entonces, cuando yo me pongo a recorrer la filmografía, que la puede encontrar cualquiera, de Leopoldo Torre Nilsson, empiezo a ver, porque es tan extensa, además, digamos que él era hijo ya de un cineasta, casado en segundas nupcias con una mujer que lo acompañó muchísimo en muchos de los guiones de sus películas, que era Beatriz Guido, y empiezo a constatar, digo, a ver, ¿cuál puede ser el vínculo que tiene con el tango? Encuentro una película como Un guapo del 900 que fue musicalizada por Atilio Stampone. Digo, a ver, ¿cómo se habrán conocido? ¿De qué habrán hablado? Y en realidad ellos sí eran coetáneos, porque uno nació en el 26 y el otro en el 24. Yo me acuerdo mucho de Atilio Stampone tocando en Caño 14, ¿no? Claro. Más allá de que no es porque yo me acuerde que Atilio Stampone vale, digo, cuando lo busco digamos, en qué momento lo escuché, y era maravilloso. Y cuando de pronto se encontraba, aunque fuera de casualidad, con Leopoldo Federico, porque una pequeña orquesta, porque yo fui de la época ya de las pequeñas orquestas, no de las grandes, Ujú. y se encontraban, y a veces tenían una tenida entre ellos dos, ¿no? Que habían, obviamente, los dos creo que compartido a Piazzolla, no me Ujú. estoy equivocando en lo que digo, ¿no? Era un momento maravilloso. Pensá que por ese Caño 14, que era un sótano, de pronto vos veías, acodado en el... ¿Por qué estaba yo ahí? Ya lo expliqué muchas veces. Porque
era la época del proceso del 76, y yo había conseguido recalar como guía de turismo de Buenos Aires, con eso me defendía bastante bien. Y lo llevábamos a los turistas a los distintos lugares, a Michelangelo, a Caño 14, y en Caño 14 vos podías ver, tomando un whiskycito, de pronto al polaco Goyeneche, y entrando y sentadito ahí en el fondo, un troilo, estaba Stampone, estaba Leopoldo Federico, estaba Estazo, entonces estaba el negro Lavie. Claro. Y todo eso a lo mejor formaba parte de un solo show que los turistas pagaban. La verdad que al cambio era, uno pensaba tener esas figuras y esas estrellas ahí. Pero vuelvo a Torrey Nilsson, ¿no? Sí. Era donde habíamos partido. Claro. Bueno, entonces lo recordamos a Torrey Nilsson porque un día como hoy falleció. En realidad fue en el año 78. Este mes de septiembre que fue particular, además en el mundo, ¿no? Porque todos recordaremos si cuando yo lo mencioné, digo, a ver, ¿qué pasaba en el mundo en ese momento? Juan Pablo I, ¿te acordás? Sí. Cuyo papado duró tan poco, 33 días. Sí. Entre ese fin de agosto y el 8 de septiembre es cuando se decide la elección del nuevo papa, que fue Juan Pablo II, porque el anterior solo había estado 33 días. Así que más o menos eso era lo más destacado de lo que pasaba en el mundo en ese momento, además de nosotros padecer lo que padecíamos, porque estamos hablando del año 78. Claro, y cuánto se habló, ¿no? Sobre lo que ocurrió con Juan Pablo I, ¿no? Las Exacto. sospechas, las dudas, la incertidumbre. El no saber, y el Sí. que aún hoy no se sabe. Se sabe que tomó un último té que le acercó una religiosa que tampoco se identificó, y se sabía que planteaba lo que se denominaba en ese momento como una gran revolución para la iglesia, sobre la que muchos no estaban de acuerdo. Bueno, pero recorriendo la filmografía de Leopoldo Torrey Nilsson, uno encuentra y dice, ¿cómo este hombre, que empezó como asistente de dirección, podía casi filmar una película por año? Y del tamaño de películas que eran, no me estoy refiriendo a la duración, sino a los actores que en ellas participaban. Elsa Daniel, Graciela Borges, La Terraza con Graciela Borges, yo la recuerdo por haberla visto, inclusive en alguna reposición de estas de los canales que pasan las películas antiguas, maravillosas. Bueno, Alfredo Alcón, con todas las actuaciones, Alfredo Alcón siempre decía que quien le había enseñado a él el lenguaje del cine había sido Leopoldo Torrey Nilsson. Y esta semana, premios todos los que te puedas imaginar. Esta semana, para no extenderme tanto, también hubiera cumplido años, digo, porque hace poquito que se fue, Nelly Omar. ¿Qué puedo yo decir en una radio como esta de Nelly Omar que el oyente no conozca? Nada. Me explicarían, creo, vos y todos muchísimas cosas. Pero yo me quedé muy enganchada con la obra Mansi. ¿Te acordás que yo vine, te conté? Sí, que quedaste deslumbrada. Sí, una actuación maravillosa, todo fantástico. En realidad plantea el vínculo de ella con Homero Mansi. Entonces rescaté una pequeña anécdota a propósito de cuando ella estaba por cumplir 100 años. El periodista que le hace esta entrevista, que lamentablemente en donde la leo no hace referencia al nombre y apellido, porque a mí siempre me gusta citarla, dice que se la vinculó sentimentalmente con Homero Mansi, y la propia Nelly Omar aclaró esto en ese reportaje y dijo: por él siento respeto. O sea, cuando pienso en Mansi siento respeto, porque se decía que habían vivido un romance y una pasión enorme, y que Mansi, como era casado y nunca había querido dejar a su mujer, no había podido concretar, así que había unas tremebundas peleas, por lo menos es todo esto lo que se muestra bastante fidedignamente en la obra. Dice, era un hombre de mucho talento. La amistad con Homero nació en el 37 cuando hizo Malena. Mansi estaba en México con Petrone. Se apareció una chica, según me cuenta, después Petrone, que se parecía a mí. Y él le dijo a Mansi, ¿a quién te hace acordar? Y Mansi sacó un papel del bolsillo y se puso a escribir. De ahí le mandó el verso a De Mare. Nunca lo acepté como una relación. Me había prometido divorciarse y casarse conmigo en Uruguay o México. No lo cumplió. Como no cumplió, yo tampoco. Tiene una mujer de un fortísimo carácter. Sí, una personalidad, claro. Bueno, recuerdan también que grabó casi hasta los 100 años. Y recuerdan también, y yo también eso lo recuerdo, y creo que todos nosotros, lo que fue ese maravilloso recital que ella dio en el Luna Park cuando estaba... ya tenía casi un poquito más de 100 años, porque ella vivió hasta los 102. Sí. Me parece una mujer de las que, bueno, han marcado una historia y una impronta, no solamente
por esa maravillosa voz, que yo creo que también ella la había adquirido desde su infancia cuando cantaba con su hermana, y ella cuenta que, porque venía de una familia que se había quedado muy pobre, muy pobre, muy pobre, y ella cuenta que al principio ella cantaba estilos. Esto que ahora suena raro, en realidad para muchas de las jóvenes, digamos, que siendo mucho más jóvenes que Nelly Omar, si no van a decir, pero Carolina ya cumplió 100, no, cuando nosotros nos acercábamos a la música, yo aprendí, por ejemplo, las letras musicales a tocar la guitarra antes que a leer y escribir. Empezábamos de acuerdo a las características de cómo era la familia, muchas veces empezábamos por los estilos sureros, porque era la guitarra era un instrumento que acompañaba mucho al cantor. Claro, muy accesible. Y era, exactamente, y la impronta no era el rasgado que después vino con el folclore de la década del 60, sino era el tocar por tonos. Así que cuando yo leí esa parte de la vida de ella, en donde dice, en realidad lo mío era un canto que estaba más acompañando al espacio casi del folclore cuando empezó a cantar a los 17 años. Tal vez por eso ella tenía esa voz que yo no sé si definirla como de contralto, pero una voz con una impronta y con un tono colocado en la medida justa. Y que nosotros, me parece, que tenemos el lujo de poder apreciar todavía, aunque sea en la música de la 2x4. Sí, claro, porque expresaba la poesía con una seguridad, con unas cadencias, ¿no? Con una expresión tan rica. Sí, además con una dicción Sí, que sí. a mí, que hablo solamente como espectadora o como oyente del tango, me hacía acordar mucho a ese Goyeneche también de los comienzos, a propósito de cómo era su fraseo y cómo se apoyaba en cada una de las letras. Cosa que hoy no estoy criticando a los jóvenes, no es muy habitual ni siquiera en los actores. Vos vas a veces a ver una obra de teatro y te das cuenta que falta dicción, Sí, porque claro. el buen actor o el buen cantor no necesita de micrófono. Vos lo escuchás y lo entendés lo que dice. Bueno, Nelly Omar era una mujer que yo creo que aunque estuvieras en la fila, no sé, 80, igual ibas a entender lo que decía, porque su voz estaba puesta en un lugar. Claro, Su el palabra aire. Sí, exactamente. sí, el aire, la dicción, su vocalización, Así ¿no? es, Su así es, presencia. así es. Sí, lo señalas muy bien, porque ya en estos tiempos No pasa. no, necesitan la amplificación, no sean actores, muchas veces cantantes, Pasa con intérpretes. cantantes jóvenes de Sí, lírico, sí. que requieren, si no han tenido el profesor exacto, o a lo mejor el tiempo como para tenerlo, que su dicción y su pronunciación, y Patricia también, que es locutora y lo sabe, no hace que no sea comprensible lo que dice. Claro, y además fue emocionante Sí. allí, lo rescatabas en el Luna Park, No, ¿no? ese Nelly Omar. fue, Emocionante. sí, Ujú. maravilloso. Qué Bueno, lindo tenerla por aquí a Nelly Omar, a Mansi, a a Leopoldo Torre Torre Nilsson, no Nilsson. faltó nadie, ¿eh? Claro, hasta Caño 14, todos pasamos por ahí. ¿Sabés que cuando me recibí las primeras suplencias que Ibas a hice, Caño 14. presentaciones en Caño 14, yo en ese momento quedé deslumbrado con Baffa Berlinghieri, Oh, ¿no? claro. Mira vos, todos pasamos por todos lados, el camino de la vida, los Sí, caminos que se y cruzan. además el tango, ¿no? Como hilo conductor, porque muchas veces cuando yo me pregunto, bueno, ¿por qué me empezó a gustar o cuándo me empezó a gustar? Y bueno, yo creo que nadie que haya tenido un tiempo de soledad como para poder escuchar una melodía o una letra de tango, lo deja. Ujú. Nunca más lo soltás. La vida misma es, Sí, nos es atraviesa. así. Siempre un placer, Caro, ¿eh? Bueno, Nos vamos a quedar con la voz de Nelly Omar, que tengas un excelente viaje. muchas gracias, Luis. Y bueno, si podemos nos comunicamos. Esa es la idea, esa es la idea, ¿eh? Buenos Aires, Las Vegas, Buenos Aires. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Qué Chica de lindo. flores. Carolina Perín, su mirada por aquí, sus palabras, sus conceptos en Por la Vuelta. Y así canta ahora Nelly Omar.